Voy a invitar rápidamente a nuestro presidente del Banco Central a que realice la presentación del informe de política monetaria a enero de 2022. Presidente. Ya estamos bien. Bien, antes que nada, muy buenos días a todos los compañeros y compañeras de la prensa. A nombre del Banco Central de Bolivia, en sus diferentes estamentos de organización, quiero darles la bienvenida a nombre de nuestro directorio, a nombre de nuestra planta ejecutiva y también de nuestra planta operativa. Así que bienvenidos a este evento que tiene como propósito presentar el informe de política monetaria enero 2022. Antes que nada, también queremos mandar un saludo en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, fecha en la cual todos recordamos acciones heroicas por las mujeres en el mundo por tratar de lograr un trato mucho más equitativo, justo, en ejercicio pleno de sus derechos. Dicho esto, permítanme presentarles el informe de política monetaria 2022 que van a poder encontrar en nuestros diferentes medios de comunicación que tiene el Banco Central, principalmente a partir de lo que es nuestra página web. Es importante señalar cuál es la relevancia que tiene el informe de política monetaria. Y básicamente nuestro IPM, como así lo señalamos acá en el banco, es uno de los mecanismos, de los instrumentos comunicacionales que tiene el Banco Central de Bolivia, que posibilita la rendición de cuentas y a su vez permite evaluar su desempeño en cada gestión en cumplimiento al mandato constitucional que tiene el Banco Central de Bolivia. En ese marco, el IPM de enero 2022 lo que hace es describir el comportamiento de la economía boliviana durante la gestión 2021. Por supuesto, se hace énfasis en lo que es la política económica y la política monetaria implementada por el ente sector, por el ente como es el Banco Central de Bolivia y los resultados que se han logrado alcanzar. Ustedes van a poder observar al revisar nuestro IPM 2022 cuatro aspectos que considero son fundamentales. Por una parte, hacemos referencia al contexto internacional y al contexto externo en el cual se ha desempeñado nuestra economía boliviana. Es un análisis bastante profundo en el que además se utiliza material, referencias bibliográficas oficiales en el contexto internacional y de esta manera se da acceso a un material, ¿no es cierto?, que es totalmente actualizado y por tanto busca realizar un análisis bastante objetivo de lo que ocurre en el contexto internacional. Por otra parte, ustedes van a poder ver en un segundo cuerpo de nuestro informe el despliegue de la política monetaria y cambiaria que ha realizado el Banco Central durante la gestión 2021. Posteriormente, los resultados que se han alcanzado, ¿no es cierto?, de una manera bastante detallada, tratando de mostrar, ¿no es cierto?, los cambios que ha realizado la economía en el proceso de reactivación económica que actualmente nuestra economía va atravesando. Y finalmente, lo que se hace es mostrar algunas perspectivas para la presente gestión, ¿no es cierto?, en lo que es el desempeño de la economía e inflación fundamentalmente. Dicho esto, permítanme hacer algunas
algunas precisiones, algunas puntualizaciones que son importantes de nuestro informe de política monetaria. La referencia central es el contexto internacional. Como todos sabemos, el año pasado la economía mundial también ha estado, ¿no es cierto?, complejizada por todo lo que ha sido los efectos del COVID-19. Acá lo que nosotros podemos mostrar en esta primera parte del gráfico es precisamente un evento importante. La economía mundial comienza un proceso de recuperación que se inició a mediados del año 2020, es decir, mantiene, mejor dicho, este proceso de recuperación que inicia a mediados de 2020, pero a mediados de la gestión pasada, la economía mundial, como ustedes pueden ver, también tiene un ciclo o empieza un ciclo decreciente en su actividad. ¿Cuáles son los elementos que condicionan este desempeño de la economía mundial con tendencia negativa? Fundamentalmente se hace referencia a lo que es a los problemas en la cadena de suministros a nivel internacional, por lo cual se ve frenada la actividad productiva mundial, ¿cierto? Y por el otro lado, lo que tiene que ver son los diferentes anuncios de retiro de estímulos económicos que hacen los diferentes órganos rectores en materia de política monetaria en el mundo. Estamos hablando de la Fed y, por su parte, también el Banco Europeo. Estos aspectos lo que hacen es repercutir en un incremento de los precios, por lo cual el contexto internacional durante la gestión pasada y en la actualidad muestra un contexto de creciente inflación. En el caso de Estados Unidos, superó el 6%, como podemos ver en el gráfico de lado, ¿no es cierto? En el caso de la zona del euro tiene un comportamiento similar, una inflación creciente, y en el caso del Reino Unido pasa algo similar. Estos elementos pues, son descritos de manera detallada en lo que es nuestro informe de política monetaria. Como les acabo de señalar, un contexto internacional que muestra signos de recuperación económica, pero con incertidumbre generada por lo que es la inflación. A estos aspectos, ¿no es cierto?, no podemos también dejar de señalar lo que ocurre con el desempeño del COVID. Durante la gestión pasada, lo que hemos tenido en el mundo y también en nuestro país ha sido los efectos de la segunda, tercera y cuarta ola en materia de lo que ha sido el COVID-19. Sin embargo, las economías en el mundo y también en nuestro país lo que han mostrado es que tienen la capacidad de enfrentar la pandemia con mayor solvencia. De hecho, nosotros presentamos acá en la parte derecha de la presentación el indicador de la tasa de letalidad, ¿no es cierto? Lo que muestra es que nuestro país ha ido mejorando permanentemente la eficiencia en materia de lo que es enfrentar, abatir las consecuencias que tiene el COVID en materia de letalidad. De esa manera, lo que vemos es que todas las campañas de vacunación que se han implementado en el país, por ejemplo, de educación, han tenido resultados importantes, los cuales a su vez también han coadyuvado a un desempeño favorable de nuestra economía. Ahora bien, en este contexto de incertidumbre, donde todavía predomina los efectos del COVID, ¿no es cierto? Y además podríamos tal vez señalar el contexto, la coyuntura actual, lo que ha hecho el Banco Central es desplegar un conjunto de aspectos de política monetaria, ¿no es cierto?, que nosotros acá en el Banco Central clasificamos como políticas convencionales y política monetaria no convencional. En realidad, lo fuerte que se ha venido implementando en esta última gestión de gobierno es implementar políticas no convencionales que a continuación paso a describir. Primero, dentro de las políticas convencionales, por supuesto, no podemos dejar de señalar lo que ha sido la firma del programa fiscal financiero en marzo de la anterior gestión, lo que hemos establecido metas macroeconómicas fundamentales que han permitido, ¿no es cierto?, el accionar de la política monetaria que complementó la política económica desplegada por el gobierno. Nos habíamos
trazado metas, por ejemplo, como un crecimiento de un 4.4%, una inflación de fin de periodo del 2.6%, un déficit del sector público de 9.7%, inversión pública de 4.000 millones y variación positiva de las reservas internacionales de 1.100 millones. Estas fueron las metas que nos habíamos propuesto a principios de la gestión, ¿no? Pero ha sido, digamos, las metas que han, reitero, han permitido orientar el accionar de la política monetaria desplegada a lo largo de la gestión. Por otra parte, lo que hemos hecho es mantener una política monetaria expansiva, acorde a lo que fueron los esfuerzos que desplegó el gobierno en materia de reactivar la economía, ¿cierto? De esta manera, lo que se ha hecho es, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, se han generado una serie de instrumentos, la constitución de fondos de garantía que han permitido a las entidades financieras acceder a diferentes recursos. Fondos, en realidad, fondos de recursos, no son fondos de garantía como tal, perdón. ¿Qué hemos hecho? Es utilizar durante la gestión pasada 2.891 millones de bolivianos, es decir, el sistema financiero utilizó esta cantidad de recursos de estos fondos y lo que nos muestra además esta gráfica acá, que está además con color rojo, es la capacidad de expansión que aún mantiene nuestro sistema financiero, que aún mantiene el Banco Central de Bolivia para poder atender cualquier requerimiento para poder reactivar o mejorar la actividad productiva. Estamos hablando de cerca de 5.000 millones con los cuales cuenta nuestro sistema financiero para poder atender, ¿no es cierto?, todo lo que sería las demandas de existir en el sistema financiero. Asimismo, lo que hemos hecho en materia de nuestras tasas de títulos de regulación monetaria es mantener en niveles bastante bajos. Pueden fijarse, durante la gestión anterior hemos emitido bonos a 273 días con una tasa del 0.05%. Claramente, esto refleja la posición de una política monetaria expansiva que lo que busca es que el sistema financiero pueda contar con los mayores recursos y, por supuesto, a tasas de interés bastante bajas, de manera de atender los requerimientos que pueda tener el sector económico productivo en el país. A su vez, lo que hemos hecho es un elemento muy importante, trascendental en materia de política monetaria, que a veces es poco percibido y es poco valorado en términos de lo que son nuestros diferentes analistas. El Banco Central de Bolivia, durante la gestión pasada, ha logrado restablecer la función de prestamista de última instancia. Este es un hecho, reitero, importante, trascendental, porque durante la gestión 2021, las tasas de ventanilla, las cuales acceden las entidades financieras en caso de necesidad de liquidez, fueron bajadas en exceso. Y este aspecto lo que provocó en el sistema fue algunas acciones, digamos, poco transparentes por algunas entidades financieras, ya que hicieron arbitraje en materia de tasas. Estoy hablando del 2020. Durante la gestión 2021, paulatinamente fuimos elevando las tasas de política monetaria y esto ha permitido, ¿cierto?, que el sistema financiero pueda interactuar de manera mucho más saludable, mostrando los costos financieros que significa, ¿no es cierto?, un manejo de recursos, un manejo de tesorería al interior de los bancos de manera mucho más eficiente. Estos tres aspectos que acabo de señalar en materia de políticas monetarias convencionales, ustedes van a poder, ¿no es cierto?, poder revisar, poder tener mayor información en nuestro informe de política monetaria. Ahora bien, ¿cuál es este otro conjunto de políticas monetarias no convencionales que también ha desplegado el Banco Central de Bolivia durante la gestión pasada? Hemos hecho la colocación de nuestros bonos, lo que son el BCB directo y el bono navideño. Me acuerdo acá en diciembre o en noviembre del año pasado también lanzábamos este instrumento de forma importante, que entre otras cosas lo que busca fue
generar políticas redistributivas al interior de la economía, ya que pagábamos, ¿no es cierto? Hemos ido pagando tasas de interés relativamente interesantes respecto al sistema financiero, brindando la seguridad y oportunidad a la población en el momento en que adquieren estos bonos. De esta forma, ¿no es cierto? Hemos logrado captar cerca de un poco más de 323 millones de dólares a la de bolivianos, perdón, a la fecha, y esto claramente se constituye en uno de los instrumentos no convencionales que ha venido desplegando el Banco Central de forma importante. Hemos hecho algunas innovaciones que creo que es importante también señalar, como es el hecho de que se pueden adquirir estos bonos por medios electrónicos, se puede adquirir por internet, ¿no es cierto? Hemos también diversificado nuestra oferta en términos de que participen mayores entidades de intermediación financiera, tratando de atender área rural, área, ¿no es cierto?, suburbana que tiene nuestro país. Hemos logrado resultados bastante importantes si comparamos la captación de recursos que se hizo respecto, por ejemplo, a los 2 últimos años, 323 millones de bolivianos, es una cantidad interesante, ¿no es cierto?, en términos de lo que ha sido el despliegue de este instrumento. Por otra parte, lo que se ha realizado es modificar nuestro reglamento de encaje legal para otorgar créditos de liquidez a las entidades de intermediación financiera. De esta manera se ha beneficiado el Fondo CEPEVIS II, el Fondo CEPEVIS III, el Fondo CAPROCEN, el FIUSER y el CEPRO. Estos fondos lo que han hecho es, bajo diferentes mecanismos, dotar a las entidades financieras, dar el acceso a recursos para que puedan ser transferidos en sus operaciones de crédito, ¿no es cierto? Solamente para señalar un par de ellos, el CEPRO, que hemos aprobado a finales de la gestión anterior, lo que busca precisamente es, mediante instrumentos de mediano plazo, que las entidades financieras puedan constituir cartera y de esta manera también apoyar la actividad productiva. Había mucha demanda en sentido de que el Banco Central básicamente hacía operaciones de corto plazo. Con este instrumento hemos logrado canalizar recursos al sistema financiero para que pueda tener, ¿no es cierto?, atender muchos proyectos que tienen en el sistema financiero del sector privado productivo que requiere cierto nivel de maduración. Hemos actualizado nuestro reglamento de posición de cambios, un aspecto también bastante importante, ya que nuestro reglamento estaba con cierto rezago, digamos, en lo que es el acontecer, la dinámica que tiene el sistema financiero. Veíamos en algunos casos cierto comportamiento especulativo de las entidades financieras, y su actualización lo que nos ha permitido es regular este aspecto. Hemos otorgado créditos de liquidez a las entidades de intermediación financiera y las cooperativas de crédito a través del BDP. Este es un hecho bastante importante, ya que mediante este mecanismo lo que se ha logrado es atender la demanda principalmente de la población, de los estratos productivos vinculados a lo que es el microcrédito, ¿no? También hemos reactivado, por mandato de la ley, los créditos que tiene el Banco Central con las empresas públicas estratégicas. Hemos aplicado políticas de control de capitales mediante la reducción de límites e inversiones en el exterior de aseguradoras y bancos. Esto nos ha permitido también canalizar recursos que tiene la economía boliviana en el exterior hacia lo que son nuestros fondos de liquidez con los que tienen acceso el sistema financiero. De esta forma, lo que se ha hecho precisamente es, ¿no es cierto?, tener un nuevo canal, un nuevo instrumento que permita acceder a las entidades financieras a fuentes de financiamiento que sean mucho más seguras, ¿no? Hemos modernizado el sistema de pagos. El Banco Central de Bolivia, por mandato constitucional, es la instancia rectora del sistema de pagos, y lo que se ha realizado precisamente en este ámbito es actualizar nuestro reglamento. Estamos viendo resultados de manera mucho más efectiva. Tenemos hoy por hoy factura electrónica, digamos que era uno de nuestros
objetivos a alcanzar. Mediante el reglamento se han dado las condiciones para que las diferentes instancias que operan en el proceso de pagos, ¿no es cierto?, puedan modernizar sus operaciones. Y finalmente, lo que hemos hecho es lograr estabilizar nuestras reservas internacionales, ¿no? Como vamos a poder ver enseguida en algunos cuadros que les tengo preparado, todos estos elementos es el despliegue de las políticas no convencionales que ha realizado el Banco Central de Bolivia durante la gestión pasada. De esta manera, lo que hemos hecho es generar la liquidez suficiente en el sistema financiero. Algún momento hubieron participaciones del sector privado referente a que el sistema financiero no contaría con los recursos suficientes. Claramente nosotros rechazamos ese tipo de aseveraciones porque, como ustedes pueden ver acá en esta línea amarilla, el nivel que ha contado con liquidez el sistema financiero ha sido de los más elevados en los últimos años. Fíjense, en promedio hemos contado con una liquidez de 12.142 millones, que supera el nivel alcanzado el 2020 y, por supuesto, el 2019 y 2018. Por lo tanto, el sistema financiero ha contado con los recursos suficientes para poder, ¿cierto?, atender las demandas de la población. Por otra parte, lo que se ha hecho es mantener la estabilidad financiera, ¿no? Desde este aspecto, lo que hemos logrado es intermediación financiera ha contado con los recursos suficientes. Lo que podemos ver acá, ¿no es cierto?, en este gráfico es el nivel de depósitos y de cartera. Claramente la brecha es positiva, lo cual significa que el sistema financiero cuenta con los recursos suficientes para poder atender la demanda que tenga las diferentes actividades productivas para el sistema financiero. Hemos logrado una tasa interanual positiva de 3.8 y hemos visto que inclusive durante los primeros años de esta gestión está llegando al 5.5. Claramente, ¿cierto?, nuestro sistema financiero tiene los recursos suficientes para poder atender la demanda de las actividades económicas y productivas. Estos recursos han sido trasladados o han sido utilizados mayoritariamente en el sector productivo, 46%, en lo que es las proyectos, o mejor dicho, créditos hacia lo que es vivienda de interés social, un 15%, y el resto de la cartera, que son diferentes actividades vinculadas al ámbito comercial, de servicios y demás, está un 39%. Un elemento importante en materia de la intermediación financiera, y creo que el país debe felicitarse por el desempeño que tiene nuestro sistema financiero, es la salud que tiene actualmente nuestro sistema financiero. En este cuadro, este gráfico, mejor dicho, lo que nosotros mostramos es el nivel de mora. La mora que ha logrado cesar durante la gestión 2021 es del 1.6%. Claramente es el más bajo comparado a diferentes países en la región. Perú está con el orden del 6%, Argentina 5%, el caso de Brasil 2.4%, Paraguay 2.2%. Bolivia claramente tiene un sistema financiero absolutamente saludable en términos de los riesgos que pueda conllevar. Por otra parte, también creo que es importante señalar que en base a las políticas convencionales y no convencionales, hemos logrado mostrar, ¿no es cierto?, brindar a la población la política, la certidumbre en materia cambiaria. Lo que mostramos acá en este gráfico es la venta neta de dólares a las entidades financieras al público. Como ustedes podrán ver, el año 2019, para citar un año, estaba alrededor de los 4.500 millones, ¿cierto? Seguramente había elementos de incertidumbre en la población que motivaba este hecho. Por otra parte, el año 2020 cesamos con 3.828 millones. Durante la gestión 2021 se llegó a 1.444 millones.
claramente se muestra de que se han estabilizado las expectativas de los agentes financieros en el mercado cambiario durante la gestión pasada. A este hecho se suma otro no menos importante que tiene que ver con el desempeño de nuestro tipo de cambio real observado y de equilibrio. Claramente lo que muestra es, en términos de los fundamentos macroeconómicos que tiene nuestro país, que está vinculado al ámbito fiscal, a la inflación, a lo que es nuestro sector externo, mostramos de que nuestro tipo de cambio real observado y de equilibrio está totalmente alineado. Es más, como voy a poderles mostrar más adelante, durante la gestión pasada, nuestro tipo de cambio ha logrado niveles de depreciación que le ha permitido competitividad a nuestra economía y es una de las explicaciones por lo cual nuestra balanza comercial y, la diversificación de nuestras exportaciones es explicada. Estabilización de nuestras reservas, perdón. Acá, ¿cuáles son las fuentes por las cuales se van a estabilizar las reservas internacionales? Primero es el hecho de que nuestra cuenta corriente, después de muchos años, ha vuelto a ser positivo. Hemos alcanzado un resultado de un 2% respecto al PIB. Y las fuentes por las cuales se nutre nuestra cuenta corriente son dos. Balanza comercial favorable. Hemos tenido superávit en balanza comercial después de casi 6 años, de más de 2.000 millones de dólares. Y por otra parte, las remesas, ¿no es cierto?, de nuestros connacionales que viven en el exterior, que confían nuevamente en el país, confían en las políticas que estamos implementando en Bolivia y, por supuesto, transfieren los recursos para poder, ¿no es cierto?, atender algunas demandas que tienen en Bolivia. De esa manera, por ejemplo, hemos alcanzado niveles récords en materia de reservas. Esta es una fuente importante en materia de lo que es el lograr estabilizar nuestras reservas internacionales. Como ustedes pueden ver, el país el año 2020 cerró con un nivel de reservas de 5.276 millones. En este dato incluimos lo que fue el crédito irregular gestionado por el gobierno de facto, el denominado IFR, ¿no es cierto?, que ha permitido inflar el nivel de reservas internacionales en el 2020. En realidad, Bolivia solamente debería haber cerrado con 4.949 millones de dólares. A lo largo de la gestión 2021, hemos estado con un nivel de 4.764 millones, con lo cual claramente se demuestra de que durante la gestión pasada hemos logrado estabilizar el nivel de nuestras reservas internacionales. Pero más importante que hablar del nivel de nuestras reservas, lo que nosotros hacemos es comparar, ¿cierto?, en materia de algunos indicadores que se utiliza en términos internacionales para la gestión de las reservas internacionales. Uno tiene que ver el indicador de meses de importación. La regla hace referencia de que se tiene que tener 3 meses. Bolivia tiene 6. Por otra parte, este indicador que tiene que ver con el nivel de reservas respecto a la deuda del sector privado de corto plazo, el indicador dice que debe de ser solamente 1. Nosotros tenemos 4. Claramente estamos por encima de estos indicadores que se utiliza en el ámbito internacional y lo que nos muestran las cifras desplegadas a lo largo de la gestión anterior es que nuestras reservas han sido estabilizadas, lo cual nos permite, ¿no es cierto?, ejercer la política monetaria y cambiaria en provecho de nuestra población. Estos elementos, como lo he señalado hace un momento, ¿cierto?, el despliegue de esta política convencional y no convencional nos ha logrado generar estos
aspectos, estos objetivos de política monetaria, provisión de liquidez suficiente, como he demostrado, hemos logrado estabilidad financiera con bajos niveles de mora, ¿no es cierto?, con recursos suficientes para canalizar a los créditos, tenemos certidumbre cambiaria, ¿no es cierto?, lo cual se apoya con un nivel de inflación bastante reducido, hemos logrado estabilizar nuestras reservas internacionales y también hemos logrado hacer pasos importantes para modernizar nuestro sistema de pago. De esta forma, con todo este despliegue de políticas monetarias, lo que hemos hecho es fortalecer el proceso de reactivación de la actividad económica en el país, con un añadido muy importante, con estabilidad cambiaria y estabilidad en el nivel de precios. Son aspectos que a veces nosotros no tomamos en cuenta, porque creo que ya lo tenemos internalizado en nuestras decisiones, pero que el hecho de que nuestra economía haya logrado una inflación del 0.9% durante la gestión pasada nos muestra que nuestra economía ha logrado un nivel de estabilidad importante. El hecho de que hayamos logrado un nivel de crecimiento de más del 8% al tercer trimestre y con perspectiva de cesar en torno al 6% nuestro desempeño económico durante la gestión 2021 nos muestra que nuestra economía ha logrado recuperar ciertos sus ritmos de crecimiento y esto al final es en provecho de la población, ya que mejoramos la calidad de vida de nuestros habitantes. Entonces, dicho esto, hemos recuperado la actividad económica, es 8,9 el nivel de crecimiento al tercer trimestre que nos muestra nuestro Instituto Nacional de Estadística. Prevemos nosotros que vamos a cesar en torno al 6% el año 2021. Los sectores que mejor incidencia han tenido en el desempeño de la economía son transportes, comunicaciones, minería, industria manufacturera, construcción y comercio fundamentalmente. Lo que le señalaba en el momento en que hice referencia que tenemos estabilidad cambiaria. Fíjense, gracias a la política monetaria que hemos desplegado durante la gestión pasada, hemos logrado que nuestro tipo de cambio, ¿no es cierto?, gane un 3.3% en materia de competitividad. Este es un hecho importante porque los países vecinos han sobrereaccionado a lo que pasa en el mundo, ¿no es cierto?, con una política cambiaria que en algún momento les ha permitido depreciar o apreciar su tipo de cambio y las consecuencias que puede tener esto en materia inflacionaria. En el caso nuestro, lo que hemos hecho precisamente es dar esta certidumbre manteniendo nuestra política cambiaria y mejor aún, hemos logrado generar ciertos niveles de competitividad por el tema cambiario. Lo otro que les señalaba, el nivel de inflación. Hemos cesado como país con 0.9%. Nuestra meta del programa financiero como límite nos mostraba un 3.2%, como pueden ver ustedes acá. 3.2%. Hemos cesado por debajo de este límite. Pero es algo que no ocurre con el resto de economías en la región. En este gráfico lo que les presento son los límites superiores que se han planteado las economías en la región en materia de inflación. Para hablar de Brasil, se planteó una inflación del 5.8, cesó con 10.1. En el caso de Chile, se planteó un límite superior de 4% de inflación, ha cesado con 7.2. Perú, 3%, cesó con 6.4. Claramente, nuestra economía es una de las más estables de la región y todo esto coadyuva a que la recuperación de nuestra economía, ¿no es cierto?, sea llevada de manera exitosa. Dicho esto, nuestras perspectivas para esta gestión, en primer lugar, lo que pensamos es que vamos a cesar el año, en definitiva, los datos que va a presentar, ¿no es cierto?, las instancias correspondientes, pensamos que va a estar en torno al 6%, ¿cierto?, para la gestión 2021. Y lo que nosotros vamos a coadyuvar hasta ahora es el crecimiento que se ha
que ha planteado el gobierno en el presupuesto de alcanzar un 5.1%. Se está trabajando en lo que es el programa fiscal financiero para esta gestión. Puede ser que esta meta que nos estamos trazando sea ajustada, ¿no es cierto? Porque también se tiene información mucho más actualizada a la que es la presentación del presupuesto y también se coge lo que está pasando actualmente hoy por hoy en la coyuntura, pero nuestra previsión es en torno al 5.1%. La inflación para esta gestión estaríamos hablando que se situaría en torno al 3%, 3.3%, que es consistente con nuestra dinámica económica. Bien, para cerrar, algunos mensajes que creo que son importantes de este IPM enero 2022. Como hemos podido ver, Bolivia ha enfrentado un escenario mundial con niveles de incertidumbre muy elevados por el COVID-19 y por el surgimiento de la inflación a nivel global, que ha determinado el inicio de un repliegue de los estímulos monetarios en el mundo. La política monetaria del BCB ha estado orientada a mantener un nivel adecuado de liquidez que ha contribuido a la dinamización del crédito y de la actividad económica. Se han alcanzado los siguientes resultados en la gestión pasada. Hemos recuperado el crecimiento sostenido, hemos logrado una inflación estable, hemos logrado un repunte en lo que es la intermediación financiera, hemos logrado anclar las expectativas en el mercado bancario y lo que hemos logrado también es estabilizar el nivel de nuestras reservas internacionales. De esta manera, el BCB reafirma su compromiso de continuar aportando a la reactivación de la economía boliviana, cumpliendo su rol constitucional de velar por el mantenimiento del poder adquisitivo interno de la moneda nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Ahora los voy a invitar a presenciar un video muy interesante que es precisamente del informe de política monetaria a enero de 2022. Un video pequeñito, pero muy significativo. Adelante, por favor. El informe de política monetaria presentado por el BCB refleja las acciones y políticas implementadas por el Banco Central de Bolivia para cumplir su mandato constitucional. Durante el 2021, Bolivia enfrentó un escenario mundial con niveles de incertidumbre aún elevados por el COVID-19 y por el surgimiento de la inflación global. En este escenario, el BCB inyectó liquidez al sistema financiero fortaleciéndolo para que las familias puedan acceder a nuevos créditos y continuar con sus actividades comerciales y productivas. La reactivación económica impulsada por el gobierno generó grandes beneficios en los ingresos por ventas de nuestras exportaciones de bienes y servicios hechos en Bolivia. Se registró un superávit en cuenta corriente después de 6 años y también se recuperaron las remesas que las familias en Bolivia reciben del exterior. Las familias y empresas bolivianas pagaron con puntualidad sus créditos, registrándose los niveles de mora más bajos de toda la región. El valor de tipo de cambio se mantuvo, brindando confianza a los hogares. También se veló para que la inflación esté controlada, protegiendo los ingresos de todos los hogares, en especial de los más vulnerables. Y es así que la gente demuestra mayor confianza sobre el futuro económico. El BCB en el 2022 reafirma su compromiso de cuidar el poder adquisitivo de la moneda nacional y contribuir al desarrollo económico y social del país. De esta manera hemos llegado a la parte final del informe de política monetaria. A todos por su participación, muchísimas gracias. Un abrazo cordial para todas las mujeres bolivianas en su día. Los invitamos también a servirse en la cafetería permanente. Muchísimas gracias a todos.